¿verdad? Y nosotros que pertenecemos a los ministerios de Benecer, le damos la bienvenida a los papás del hermano Marcos, José Vilma, al hermano José, a la hermana Vilma, si se ponen de pie para que les demos un aplauso y les demos la bienvenida. Y también a cada uno de ustedes le damos la bienvenida a uno de nuestros pastores y a todo aquel que nos sintoniza a través de las redes sociales también le damos la bienvenida y lo bendecimos en el nombre de Jesús, porque estamos en una posición, en el caso mío ahorita que me toca acá es bendecir al cuerpo de Cristo, porque cuando hablamos, nuestro pastor ha venido conversando con nosotros acerca de recuperar lo perdido. Si han escuchado, ¿verdad? Entonces vamos a seguir a la temática que él ha venido hablando, porque usted se da cuenta que él nos ha hablado de que en el jardín del Edén el hombre perdió algo, ¿verdad? Entonces, y él nos ha enseñado de que el Señor Jesús vino a recuperar eso que se había perdido. Pero mire que cuando Dios crea al hombre, usted lo puede ver en Génesis 2, creo que es 2:12, pero cuando hace al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra. Y entonces la palabra formar en el hebreo ahí es la palabra yatzar. Pero cuando forma a la mujer, en el 2:17, si no me equivoco, ahí la palabra es diferente, ahí la palabra es baná. O sea que al hombre lo forma, pero a la mujer la edifica. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que la figura es que cuando Cristo vino por la iglesia, ¿cuál es el propósito según Efesios 4:12? Dice que para qué él dejó los 5 ministerios, porque los 5 ministerios es la mano de Dios, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces el propósito de dejar la mano de él a través de los 5 ministerios es edificar a quién, a su novia. ¿Y quién es la novia de Cristo? La iglesia. Ustedes, Dios, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes que ese es el propósito de Dios, lo que el Adán primero perdió, el posterior Adán lo viene a recuperar. Y por eso nos deja ese regalo, los 5 ministerios. Usted lo ve en la figura del tabernáculo de Moisés, que en el tabernáculo de Moisés había 5 pilares. En la puerta del lugar santo, que se llama verdad. Entonces, esos 5 pilares quedaban de frente a la vaca de bronce. Iba a ministrar o iba a entrar al lugar santo, tenía que pasar por ese lavacro para lavarse la mano, limpiarse y después ser como un espejo, donde él primero se viera a él mismo. Entonces el trabajo, en el caso mío, el rol mío ahorita es verme primeramente a mí mismo, como estoy yo, prospectivamente, para poder a usted lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque hoy estamos en un día de un servicio, de un culto al Señor familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy como familia nos venimos a ofrendar al Señor y hacer aquella confesión que hizo Josué, que dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces por eso siéntase usted doblemente bendecido, usted y yo, que tenemos la oportunidad de tener a nuestros hijos con usted. No le da gloria a Dios por eso. Porque ese es el propósito de Dios, recuperar lo que había perdido. Eso fue lo primero que se perdió. Entonces lo que el enemigo constantemente quiere destruir, ¿qué es? La familia. Porque el propósito de Dios es a través de un hombre, y uno de los nombres que voy a mencionar acá tiene mucho propósito, porque a veces nosotros decimos: no, pero soy solamente yo. Pero cuando Dios lo ve a usted, cuando Dios ve al hermano Roberto, por ejemplo, él ve generaciones del hermano Roberto. Él ve los hijos de sus hijos, y toda la generación, hasta 1000. Por eso cuando el Señor bendice, Él dice: yo bendigo hasta cuántas, hasta 1000 generaciones. Entonces, si multiplicamos la descendencia del hermano por 1000 generaciones, ¿qué multitud sería? Entonces, esa es la forma que Dios nos ve, pero a veces nosotros nos vemos individualmente. Y mire que de lo que le voy a hablar tiene que ver con la recuperación. Recuperar. ¿En algún momento de su vida usted ha perdido algo que a usted le hubiera o le gustaría recuperar?
¿Sí? ¿A usted le gustaría recuperar tiempo con su familia? ¿A usted le gustaría recuperar una relación con un hermano que está dañada? ¿A usted le gustaría recuperar quizá algún maltrato que le dio a su esposa donde quedó algún mal resentimiento? ¿Usted como hijo le gustaría recuperar la confianza de sus padres? ¿O restaurar esa relación? Amén. Entonces, vamos a ver el concepto de recuperación, porque el propósito de Dios, mire que el propósito de Dios fue recuperarnos a nosotros, porque el hombre mismo se había perdido. Entonces desde el jardín del Edén el hombre se perdió. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? Entonces Dios va en busca del hombre, no el hombre en busca de Dios. Entonces el Señor Dios mismo viene buscando a Adán en el huerto y le dice, ¿dónde está Adán? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido, porque tuvo miedo. Pero no fue el hombre buscando a Dios después de que el hombre falló. No fue el hombre diciendo, oh, voy a ir a buscar a Dios para que me perdone. Fue Dios viniendo siempre a rescatar al hombre. Usted lo ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo es un concepto de Dios tratando de recuperar aquello que el enemigo ya ha querido robar al hombre. Y una de esas cosas es la libertad, por ejemplo. Y eso usted lo va a ver en el primer texto que vamos a utilizar como base. Pero por eso le quería decir que el concepto de recuperación, y le voy a dar el concepto, cómo se define en el diccionario en español, pero también le voy a decir el concepto en el griego y en el hebreo, para que usted tenga un concepto total, porque yo sé que la parte más fácil de uno digerir es la parte en español, porque nosotros hablamos español, pero ¿por qué a veces lo usamos el griego y el hebreo? Porque necesitamos profundizar. Como la palabra que le dije, ve que para formar al hombre la palabra es yatzar, pero para formar a la mujer la palabra es baná. O sea, son diferentes palabras y nosotros en el español decimos al hombre lo formó y a la mujer la formó. No, entonces el concepto que le dio al hombre es la responsabilidad de que después él entrega a la mujer formada es que la cuide. Y en ese concepto el hombre falló. Y seguimos fallando como hombres. Por eso que usted ve ahora el concepto en el mundo, donde se levanta este concepto feminista, donde es como una protesta para lo que el hombre dejó. ¿Y qué fue lo que el hombre dejó en el jardín del Edén? La posición. Porque al hombre se le dio el poder de la posición, pero a la mujer el poder de la influencia. Entonces, ¿en qué falló Adán? Usted puede ver varias cosas, pero una de las que falló es que dejó a su mujer sola y la dejó dialogar con la serpiente. Quiere decir que él posiblemente no tenía comunicación con la esposa, buena comunicación. ¿Habrá alguno de nosotros que no tiene una buena comunicación con la esposa? Y que va a venir la serpiente a través de X diferentes formas de comunicación y se va a comunicar con ella. Ese es un concepto en que usted y yo tenemos que meditar hoy. Entonces, antes de proseguir, a mí me gustaría de que usted se ponga de pie y ore por mí, porque a usted le conviene y a mí me conviene, a todos nos conviene. Porque yo quiero que todo lo que salga de mi boca no venga de mi corazón, sino que venga del corazón de Dios. Entonces, en base a eso, por favor, yo le pido también que yo soy responsable de lo que yo digo, no lo que usted entiende. Si usted entiende una cosa diferente a la que yo digo, usted se la puede preguntar al pastor cuando venga, o me la puede preguntar a mí si yo se la puedo responder, si no, pues lo llevo al pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero por favor, ore por mí, porque nos conviene. Así que yo me pongo delante del Señor Padre. Delante de ti estoy, Señor. Mira, Señor, mira mi mente, mi corazón, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que la tomes y el que me lleves a ese nivel de revelación para poder bajar lo que está en el cielo y traerlo al corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Mira cada hijo tuyo representado aquí como familia, Padre, para que tú mires el corazón de cada uno de ellos y te das tu Espíritu Santo cincelando en el corazón de ellos la buena palabra y la buena semilla para que dé fruto al 100%, para que la cosa que tú has puesto en mi corazón, la palabra, pueda traer esa enseñanza que nos pueda hacer llegar al siguiente nivel, para que podamos ser catartizados en tu palabra, Señor, para poder estar preparados para ese día glorioso en el que esperamos la venida de nuestro amado Jesucristo, para que podamos
ser capaces de llegar a esos dos niveles, porque la Biblia dice en tu palabra que sin paz ni santidad no te podremos ver, Señor. Necesitamos tu palabra y tu buena palabra para que tú le añadas bendición a tu palabra. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Cristo Jesús, por la administración del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén, hermanos. Entonces, miren, el concepto, o lo que Dios puso en mi corazón, es proseguir lo que nuestro pastor venía conversando con nosotros, o enseñándonos. Y vamos a hablar de la recuperación familiar, pero hay un texto que voy a utilizar como base porque es el concepto de por qué Jesucristo vino al mundo, fue para recuperar lo que se había perdido. Entonces, para eso vamos a abrir en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Posiblemente él ahí ponga una versión diferente y quizás alguna de las palabras va a ser similares o diferentes por las diferentes versiones. Pero vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y miren lo que dice la palabra en Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mira el propósito con el que vino el Señor. Él vino a recuperar todo eso. Digamos, el ciego, cuando alguien está ciego, ¿qué necesita recuperar? La vista. Y si alguien está enfermo, ¿qué necesita recuperar? Y si alguien está preso, ¿qué necesita recuperar? Libertad. Si alguien está oprimido, salir de la cárcel donde está oprimido. Entonces, todos tenemos diferentes necesidades. Si alguien, digamos, tiene amargura, ¿qué necesita recuperar? Gozo. Si alguien está triste, ¿qué necesita recuperar? Lo mismo, alegría, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que recuperarlo. Entonces cuando nosotros nos revisamos, así como los seres vivientes que tienen ojos por dentro y se pueden ver hacia adentro primero y podemos saber de qué estamos necesitados. Hay una palabra que usted siempre me va a escuchar decir mucho, que es necesitado y menesteroso. Y en alguien que yo siempre he visto eso es en David. Siempre vi eso en David. Cuando uno estudia la vida de David, era un hombre que necesitaba, pero era un hombre menesteroso. Pero por eso siempre en los salmos usted va a encontrar él pidiéndole al Señor, porque tú eres el que levantas al pobre del polvo, ¿verdad? Entonces siempre él está expresando eso. Pero mira lo que prometía ya el Señor en el Antiguo Testamento. En el libro de Abdías, ¿qué dice? En el 1:17 dice: pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, será un remanente santo, y la casa de Jacob. La iglesia. Nosotros como iglesia estamos llamados a recuperar lo que hemos perdido en el nombre de Jesús. Porque el propósito de la unción de Cristo, como les leí en el verso 19, fue el propósito de traernos a nosotros esa unción, porque ¿acaso nosotros no estamos en Cristo? Amén. ¿Y Cristo está en nosotros? Sí, amén. Entonces, por el poder de quién nosotros hacemos las cosas. Por el poder del Señor. Sí, Señor. Entonces, mire, profundicemos en la palabra recuperación. Entonces, la palabra recuperación, si usted va al diccionario en español, una de las, mire, aquí les voy a dar 6 conceptos. El primero dice que es volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Ese es uno. El segundo es volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. ¿Qué quiere decir? Que si yo no estoy sirviendo ahorita, ¿qué tengo que hacer? Servir. Recuperar el servicio. Amén. Porque hay una promesa, solamente le voy a dar una en la Biblia, pero en Isaías 44:17 dice que la herencia para los siervos de Jehová, hay una herencia para los siervos de Jehová, dice ahí, pero bien que en el 15 dice: y si alguno se levanta contra ti, lo hará sin miris.
y delante de ti caerá. Versículo 15. Dice, porque yo creé al herrero y para poner las ascuas en el fuego, y yo creé al destructor para destruir. Sí, Señor. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Amén. Ese es el 17. Amén. Pero mire para quién es la promesa. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y mi salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces, ¿para quién es la herencia de eso? Para los siervos. Entonces, por eso es importante decir que no estamos sirviendo y servíamos. Yo no estoy diciendo solamente en la iglesia, porque uno sirve en diferentes áreas como cristianos. Hay que recuperar el servicio. Entonces, miren, ¿cuál sería la otra? Trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había hecho por algún motivo. Y usted ahorita me viene a la memoria aquel texto que dice que él nos va a devolver lo que nos robó, ¿qué? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y mire lo que dice el 5, volver en sí. ¿De quién usted se acuerda que volvió en sí en algún momento en la Biblia? ¿Qué recuperó el hijo pródigo? Ese texto lo da más adelante. Recuperó. ¿Qué recuperó? Su mente. ¿Verdad que sí? Recuperó. Ahí podemos ver varias cosas que recuperó. Pero bien que para poder volver, él tuvo que recuperar algo. La memoria es una de las cosas que recuperó. Porque él se acordó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Sí, Señor, aleluya. Entonces recuperó la memoria. Y a través de recuperar la memoria, él comenzó a recuperar la identidad de dónde venía él y quién era el padre que tenía. Aleluya. Sí, Señor. Y cuál era la casa a la que él pertenecía. Amén, así es. Entonces, mire, el punto número 6 sería, dice, dicho o de una cosa, volver a un estado de normalidad después de haber pasado una situación difícil. Eso es lo que digo, cuando uno pasa por un problema de salud, ¿qué es lo que uno más desea? Y hasta uno añora cuando yo estaba sano, como comía, tal cosa. ¿No le pasa a usted? Amén, hermano. Amén. Yo sí me Yo aún enfermaba, sana, pasaba lloro. por eso. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Después cuando tenemos la salud, parece que ya no disfrutamos lo poco o lo mucho que tengamos. Poder en Dios. Entonces tenemos que recuperar el gozo. Sí, Señor. Para que las cosas pequeñas, yo le digo, porque yo he platicado mucho con el Señor estos días en base a una situación que he vivido. Y en algún momento le habló a mi corazón, me dijo, pero mira lo que tienes. Tienes que aprender a tener gozo con lo que tienes. Aleluya. Entonces, Sí, Señor. hay que recuperar el gozo en cualquier área de nuestra vida, que nosotros pensamos que nos falta. Pero el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará o nada me falta en la diferente versión que usted lo lea. Pero miren, la palabra hebrea es la palabra shor. Y dice que es regresar o volver a traer. Este verbo se encuentra en varias lenguas. Y aquí le aparece, pero bien que el significado básico es volver al punto de partida. Santo Dios, amén. Ese es el significado básico de la palabra en el hebreo. Es volver al punto de partida. Eso quiere decir que si usted dejó el primer amor para el Señor, ¿qué es lo que tenemos que volver? ¿A dónde? Al punto de partida. Que si dejamos de orar, tenemos que volver al punto de volver a empezar de vuelta lo que antes hacíamos bien. Entonces, yo le decía a mi esposa anoche justamente que nosotros, yo le digo, me voy a, ¿cómo sería? Ministrar un poquito como usted, ¿verdad? Acá. Yo le decía a mi esposa, nosotros como familia, antes cuando no era tanta tecnología, compartíamos más. Y hoy a veces yo veo a mis hijos y casi no compartimos, sinceramente. Entonces, ayer el Señor me habló a través de toda la administración que está viendo del retiro de pastores. Sí, así es, hermano, yo también. Entonces dije yo, no puede ser, necesitamos recuperar eso, dije. Pues cuántas veces nos sentamos en familia y dialogamos con los hijos y compartimos quizá una película, yo no sé, para que ellos nos cuenten sus experiencias a nosotros y nosotros
le podamos poner una idea de nuestra perspectiva de lo que nosotros hemos vivido. Así es, amén. Si lo hacíamos y lo dejamos, hay que recuperarlo. Porque el tiempo apremia, los tiempos son peligrosos. Porque si usted y yo no lo hacemos, alguien más a las redes sociales va a Ay, hacer ay, de diferente distancia. ayúdanos, Padre. De manera equivocada. De manera equivocada. Poder en tu nombre. Entonces, ¿qué necesitamos recuperar? Aquí lo primero el primer texto que le voy a dar, y voy a hablar de un personaje, usted lo conoce, David, es un personaje que tanto se puede hablar de él, es como el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero bien que David en algún momento de su vida, él tuvo que recuperar el territorio, o los territorios que los enemigos del pueblo de Israel le habían quitado al pueblo de Israel. Pero mire que el concepto que cuando David comienza a recuperar el territorio, es cuando él comenzó a ejercer su reinado. Entonces, ¿usted y yo qué somos? Reyes y sacerdotes. Ahora la pregunta, ¿usted y yo estamos ejerciendo nuestro sacerdocio, nuestro reinado? Porque la única forma de poder recuperar el territorio que usted y yo hemos viviendo, el reinado. Amén. El rey David, en el momento que fue ungido, pero una de las cosas que él primero hizo fue que, mira lo que le dice, ¿cuál era el 2 Samuel 7:18? Lo que hizo primero, antes de hacer lo segundo, del 8:3. Dice, entró luego el rey David, se puso ante Yahweh, o ante Yahvé, como dice esta versión, y exclamó, ¿quién soy yo, Señor Yahvé? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Entonces, lo primero que hizo David, o la pregunta que hizo David, ¿quién soy yo? Entonces David, ¿qué fue lo que buscaba como respuesta? La identidad de David, ¿quién era él? Ahora la pregunta es, ¿quién es usted y quién soy yo? Gloria. Porque si usted sabe quién es, usted va a saber, usted y yo vamos a saber qué tenemos que recuperar. Porque solamente aquel que es hijo, si le ha robado a su padre, él va a saber que tiene que recuperar lo que le ha robado. O tiene la autoridad. Amén. Entonces David se hizo esa pregunta, y entonces después de que David ejerció su reinado, y usted puede leer toda la historia aquí en 2 Samuel, todo 2 Samuel casi habla de toda la guerra que David peleó después. Pero en el 7:18 dice que entró luego el rey David, se puso ante Yahweh, ¿verdad? Perdón, en el 8:3 vamos a leer. Dice, David también derrotó a Hadad-Ezer, hijo de Rehoboam, rey de Soba, cuando éste iba a recuperar su territorio cerca del río Éufrates. Esto tiene mucha connotación espiritual y cada nombre tiene significado, pero no voy a entender eso. Pero lo que le quiero decir es que solamente usted vamos a recuperar cosas cuando ejercemos nuestro reinado. Amén. Que tuvo David, y entonces recuperó el territorio. Usted, en algún momento usted siente o se ha sentido que ha perdido territorio. Amén, hermano. Amén. Sí. Esto, pero el Señor nos ha dado la autoridad, porque Él dice, les he dado toda la autoridad Aleluya. sobre todo el reino de las tinieblas. Así es. Amén. Entonces, mire, si leemos todo el pasaje acá, como le dije, y aquí todo después del 3 al 4 es cuando David capturó, dice, ahí se da cuenta todas las hazañas que hizo David después de que él pudo recuperar esa parte específica, o ese territorio específico, porque el hermano aquí, José Roberto, que es el que sabe más de guerras, digamos, no que la Pero no porque ¿Será era porque conmigo, está con oiga. Arley? A ver. No porque era conmigo. ya tiene más conocimiento, pero todos sabemos de que hay lugares estratégicos que cuando un país quiere conquistar a otro reino, hay lugares estratégicos que tienen que primeramente conquistar o recuperar, porque son como puntos de... Entonces, si podemos poner en lo micro, no sé, si el problema suyo es recuperar la relación con su hijo, porque ya no tiene comunicación con él, ¿cuál sería lo micro que usted y yo tenemos que hacer? Hacerle una llamada. Pero la llave, ¿cuál sería? Tomar iniciativa.
La llave sería, si usted se equivocó y aunque usted no se haya equivocado, o usted se equivocó, ¿cuál es la llave? El perdón. Primero reconocer, me equivoqué. Pues, Perdón. pero la llave es el perdón, porque usted lo puede reconocer, pero si no le pide perdón, esa puerta no se abre. Entonces, eso es en lo micro. Y después de lo macro podemos ver que la relación se tiene que ir restaurando paso a paso. Porque lo que se destruyó en 10 años, usted no lo va a reconstruir en un día. Amén. Entonces, vamos a ver a otro, al mismo David, perdón, aquí está hablando de Moisés, recuperando el hogar. Y cuando hablamos de hogar, a veces no es que la esposa lo haya dejado a uno o que el esposo haya dejado a la esposa. Es que a veces estamos viviendo juntos pero separados. Quizá, yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Amén. Ojalá que los que me están viendo a través de las redes sociales tampoco, quizás allá en Neptuno pasa. Pero usted puede ver que el hogar está desbaratado porque están viviendo juntos, pero no tienen comunión. Entonces, en algún momento de la vida también le ha pasado a hermanos que se han venido para este país y han dejado a su esposa en los países de donde vienen. ¿Verdad? Entonces, mire lo que esto le pasó a Moisés, porque Moisés fue llamado para ser libertador del pueblo de Israel, de los cautivos. O sea, él fue llamado a recuperar la libertad de un pueblo completo. Y cuando llaman a Moisés, después de 40 años en el desierto, y el Señor lo preparó por 40 años, y el Señor se dio cuenta de que ya estaba listo, entonces, ¿usted cree que fue fácil para Moisés pensar de que iba a volver a Egipto? Porque ¿qué problema tenía en Egipto Moisés? ¿Me van a matar? Estaba siendo perseguido en Egipto, ¿verdad? Tenía una orden de captura. Pero ¿cómo se sentiría usted si le dijeran tienes que volver a tu país? Y usted tuviera una orden de captura, pero va a tuviera a su familia. O usted tendría que llevar a su familia para usted. Entonces, cuando yo meditaba en este pasaje me di cuenta que por eso Moisés, cuando sí trajo su familia a Egipto, pero la devolvió a su suegro Jetro. Porque él dijo, yo no quiero que mi familia sufra. Entonces, en alguna manera Moisés renunció a su hogar, obviamente que por servirle al Señor. Pero la Biblia no lo dice, pero yo nunca creo que haya sido el propósito de Dios que Moisés dejara a su familia. Porque no es así. Amén. Entonces miren lo que dice en Éxodo 18:1. Dice Jetro, sacerdote de Madián. Y si usted sabe quién era Madián, ¿de quién era hijo Madián? Madián era hijo de Abraham. Venía de la descendencia de Abraham, con Setura. Dice, Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que había hecho Dios en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, cuando Yahvé hizo salir a Israel de Egipto. Dice, miren el 18:5. Jetro, acompañado de la mujer y de los hijos de Moisés, fue a ver a su yerno Moisés al desierto. Él acampaba a la montaña de Dios. Entonces, ¿cómo alguien que pierda su hogar va a recuperar a su hogar de vuelta? ¿Dónde tiene que acampar? En el monte de Dios. Entonces, el monte de Dios, ¿cuál es la oración? Orar. Entonces, Moisés acampaba en el monte de Dios, en la presencia de Dios, y a través de estar ministrando en el monte de Dios, en la presencia de Dios, Dios le recuperó ¿qué? La familia o el hogar. Porque aquí el suegro le trajo a su mujer y sus 2 hijos. Aquí dice, ¿ven? Y dijo a Moisés, yo, Jetro, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y con tus hijos. Entonces, Jetro es figura de ¿qué? De un ministro, por ejemplo. Jetro es figura, puede ser figura del Espíritu Santo que le recupera a usted lo que se había perdido. Yo, con esto no estoy diciendo que aquí hay alguien que ha perdido su hogar, pero cuando vamos a lo micro, a lo interno, usted y yo podemos hacer un auto de contrición de que hemos perdido. Hay una cosa que yo he aprendido y que a mí me ha ayudado mucho y que si
hablando con honor a la verdad, delante de ustedes, lo practico, pero lo debería de practicar más con mi esposa. Porque yo siempre digo que en el amor de Dios, nosotros como pareja, hablando de lugar, hablando de esposo y esposa, tenemos que caminar en los 4 amores, ¿verdad? En el griego son 4 formas de decir amor, que está el amor eros, el amor fileos estorge y el ágape. Entonces, cuando uno tiene el amor para con su esposa en la forma del amor eros, es un amor pasional, entonces esa es la faceta de novio o de amante. Pero después está la faceta del amor filial, que es la faceta de ¿quién? Del hermano. Pero después está la faceta del fileos estorge, que es la faceta del amigo. Pero el ágape entonces es la faceta del padre y el de la mujer de la madre. O sea que mi esposa tiene que ser, lo voy a decir literal, ¿no? Mi amante, mi amiga, mi hermana y mi madre. Y yo para ella tengo que ser, entonces tenemos que caminar en ese ciclo. Porque si yo no tengo a mi esposa como mi amiga, yo no le voy a poder contar aquello que yo pienso que es como íntimo. Si yo no tengo a mi esposa como hermana, no me va a poder aconsejar. Y si yo no tengo a mi esposa como madre, no me va a poder corregir cuando yo me equivoque. Amén. Entonces, para recuperar eso que perdió Adán, allá en el huerto, por eso el Señor nos ha proveído. Por eso la palabra ahí en el griego es catartizo, en el versículo 12 de Efesios, ¿verdad? 4:12. Amén. Entonces, mire, aquí tenemos a un hombre también, que vamos a hablar de tanto de Moisés, de Abraham, como de David. Si usted lee la historia, en algún momento Abraham había entregado a su esposa a Abimelech. A través de una mentira a medias, por poder decir, porque cuando él dijo que Sara era su hermana, era verdad, ¿verdad? Pero lo que le negó que era su esposa. Entonces por ahí hay un pensamiento que dice que una vez la verdad y la mentira se fueron a bañar juntas. Y entonces bañándose en el agua estaba sabrosa y de alguna manera la verdad se tardó más que la mentira. Entonces sale la mentira primera y se pone la ropa de la verdad. Disfrazada de verdad. Pero después sale la verdad y cuando vio la ropa de la mentira dijo: yo no me puedo vestir de la mentira. Entonces por eso es que la verdad, la mentira siempre está disfrazada de verdad y la verdad siempre está desnuda. Aleluya. Sí. Es por eso. Sí, Señor. Porque a veces no nos gusta, ¿verdad? Y es bonito cuando duele, porque la Biblia dice que la palabra era como espada, no filo, ¿verdad? Que les corta a usted, pero que me corta a mí también. Amén. Entonces, mire, acordémonos de lo que hizo Abraham, ¿verdad? Abraham había entregado a su esposa a Abimelech, pero ahí dice en Génesis 20:14. Tomó entonces a Abimelech, mira la recompensa, tomó entonces a Abimelech ganado menor y mayor, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Sé que Abraham aquí recuperó a su esposa. ¿Cuántas veces a veces hemos fallado y necesitamos recuperar a nuestras esposas? Y quizás está con nosotros, pero no está con nosotros. No sé si me entienden. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, si nos vamos a otro hombre que había perdido, en este caso a sus 2 esposas, a 2 mujeres, ¿verdad? Ese ya no estamos en ese tiempo, así que yo sé que los de aquí ya saben, pero si alguno me escucha por la red, ya no se pueden tener 2 esposas. Amén. En ese tiempo David sí podía. Amén. Entonces, porque la podía mantener también, ¿verdad? Cuando dice, mire, Como dirían de si usted ha leído ese pasaje, todo el pasaje de 1 Samuel 30, si tú ha leído usted todo ese capítulo, usted se ha dado cuenta que en algún momento David salió a una guerra a pelear en un momento que no lo tocaba y dejó a su familia, dejaron a todas sus familias y vinieron los amalecitas y se los llevaron cautivos, y entre ellos iban las 2 mujeres de David.
Pero si usted lee la historia se da cuenta de que a David en algún momento sus propios hombres lo quisieron hasta qué? Hasta pelear. Entonces, ¿qué le quiero decir acá? No sé si va a ver acá, pero quizás alguien por las redes ha perdido a su esposa y entonces toda la familia se le viene encima. Santo Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo David primeramente para recuperar a sus esposas? ¿Qué fue lo que hizo? Yo sé que ustedes aquí son diestros en la palabra. Lo primero que hizo fue consultar al Señor. David le dice que él se puso el esposo y trajo al sumo sacerdote. Santo. Entonces, para recuperar lo que nosotros hemos perdido, tenemos que venir a quién? En la intimidad con el Señor. Él es el que nos va a dar a nosotros las armas y la estrategia, porque Él le dijo, iré, Señor, en pos de ellos y los recuperaré. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, porque ciertamente lo recuperarás. Entonces, la palabra de Dios para nosotros, ¿qué dice? Que las promesas de Dios en Cristo Jesús son ¿qué? Sí, amén. Son sí y amén. Ahora, ¿usted y yo lo creemos? Amén. Amén. ¿Los demás no lo creen? Amén. Amén. Pues cuando la palabra es revelada, platicamos con el hermano allá afuera ayer que le digo que la palabra de Dios fue inspirada. ¿Quién cree que la palabra de Dios es inspirada? La Biblia. Pero el siguiente nivel es que la palabra es revelada. Amén, claro. A usted se le revela la palabra. Pero después de la revelación viene la iluminación. Entonces necesitamos que el Señor nos ilumine. ¿Cómo yo sé? Porque Moisés, siempre que estuvo en la presencia de Dios, ¿cómo aparecía el rostro de Moisés? Iluminado. Iluminado. ¿Por qué? Porque la iluminación le había llegado. Amén. Entonces la manera de recuperar a nuestra esposa, y el Señor quiere que recuperemos a nuestras esposas. Ese es el propósito del Señor. Si alguien ha perdido a su esposa, o la mujer que ama un noviazgo o una amistad, Dios quiere recuperar y que Él recupere en Cristo Jesús. Entonces, y aquí como le dije, está todo el concepto de cómo David recuperó a su esposa. Pero usted lee todo el capítulo 30 y usted se va a dar cuenta cuál fue el por qué David había perdido su familia y qué lo llevó a eso y qué era lo que David andaba haciendo. Porque en ese tiempo que era, ya era rey, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que andaba haciendo? En ese tiempo David era un salteador. Usted lo lee aquí, un salteador, salteaban los lugares. Ajá. Era marero. Sí, era como marero. O sea, David sabía que él era rey porque ya había sido ungido, ¿sí o no? Sí, amén. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Que sabemos que somos ungidos y andamos salteando, andamos mintiendo. Estamos en Egipto todavía. Entonces, sabiendo que fuimos ungidos, porque cuando el Espíritu Santo lo selló a usted y a mí, según Efesios 2, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Se nos fue dada la garantía, la sala del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es la manera de recuperar, pero ahora, esta es la parte, yo creo que le está pasando mucho a la sociedad. Y por eso que la profecía dice que en los últimos tiempos va a venir el espíritu de Elías. Y yo soy firme creyente que estamos en ese tiempo. Aleluya. Porque ¿qué es lo que la gente dice? ¿Cuántas familias separadas? ¿Cuánta falta de amor de los hijos a los padres? ¿Cuánta falta de amor de las madres a los hijos? Porque ¿acaso no es falta de amor que una mujer, cuando va a tener un bebé, decida conscientemente eliminar esa vida que está en su vientre? Sí, Señor. ¿Cuánta falta de amor usted se encuentra cuando un niño en las escuelas está matando a otros niños en la escuela? Santo, santo. Entonces, mire, aquí había un hombre que a través de la fe él recupera a su hijo, como en figura. Porque aquí dice, vamos a leer Hebreos 19, perdón. Hebreos 11, 19, ¿qué dice la palabra? Dice, pues se hacía cuenta de que Dios tiene el poder incluso para resucitar
a alguien dentro de los muertos. Por eso es cierto, en cierto sentido, entre ellos recuperó a su hijo. ¿De quién está hablando? De Abraham. Quiere decir que Abraham fue capaz de ofrendar a su hijo para después que Dios se lo recuperara. ¿A través de qué? De una ofrenda. Entonces, quizás hay un momento en la vida donde, digamos, si hay alguno de ustedes acá que tiene algún hijo que no es cristiano o que era cristiano y se alejó, tiene que hacer lo que hizo Abraham, traerlo ¿a dónde? Al altar. Entregárselo al Señor para que el Señor se lo devuelva a usted con promesas, porque si usted ve, después de esta ofrenda de Abraham, le vino la promesa más grande a Abraham. Aleluya. Porque incluso el nombre se le cambia después de eso. Gloria al Señor. De padre enaltecido a padre de multitudes. Adoramos Hubo un cambio de nombre a través de Abraham haber recuperado a su hijo. Obviamente figura de Cristo, cuando el padre recupera al hijo es cuando la bendición viene para todos nosotros. Aleluya. Amén. Pero hubo otro hombre, y aquí vamos a utilizar la parábola del hijo pródigo. Porque aquí, ¿cuántos hijos se han ido de la casa en este tiempo y han abandonado a sus padres y se han perdido en la vida, en todas las cosas que dice esta parábola de Lucas 15, donde se han ido en pos de la perdición? En diferentes áreas de la vida. Porque quizás a través de las redes está algún padre y madre que me está escuchando diciendo, no, ya mi hijo ya no tiene remedio. Ya mi hijo ya para mí está muerto. Como hay alguien por ahí famoso que él dijo, para mí mi hijo murió. Y hay padres que están dando por vencidos diciendo, ya no tiene solución la vida del hijo. Pero la Biblia dice que aún para el árbol caído hay esperanza, porque al olor del agua reverdecerá. O sea, ¿qué le estoy diciendo a alguien que me escucha o que me va a escuchar a través de la red? Que hay esperanza aún para el árbol caído. O sea, que si usted ve a su hijo caído o a su hija, tenga esperanza y tenga fe en el Señor, que el Señor lo puede restaurar, que el Señor lo puede hacer volver en sí. Pero bien que este padre nunca fue en busca del hijo, pero yo sé que el pensamiento del padre y el corazón del padre estaba lleno de deseo de que el hijo volviera. ¿Y cómo te das cuenta? Porque cuando vuelve, el padre no le pregunta, hijo, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué lo otro? No, que lo que dice la Biblia es que corre y lo abraza. No lo cuestiona. Entonces, mira lo que expresa él en el texto, en Lucas 15, 24, dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a celebrar la fiesta con alegría. Entonces este padre recupera a su hijo. Pero hablamos de cómo este padre recupera al hijo, porque él siempre lo esperó. Por eso la Biblia dice, hablando del Evangelio, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón del Padre que nos espera para darnos un abrazo. O sea que si usted y yo en este momento hay alguien acá que de alguna manera le ha fallado al Señor, este es el momento de recuperar esa relación con el Padre. Porque eso es lo que nos llama. La figura del Padre del Hijo pródigo es la figura de nuestro Padre Dios, esperando cada día que nosotros volvamos en sí. Que aquel que se apartó, así que si usted y yo tenemos familiares que se han alejado del Señor, que personas que antes persistían en el Evangelio congregándose y ahora no lo hacen, tenemos una responsabilidad de orar por esas personas que conocemos, por hermanos o amigos. Porque ese es el corazón del Padre. Amén, así es. El Padre quiere que cada uno de ellos vuelva. Porque el pago para la recuperación de esos hermanos y hermanas no fue la sangre del bendito. Aleluya, amén. O sea que no es cualquier precio. Por eso es que cuando nosotros nos paramos aquí a una responsabilidad, porque estamos adornando la novia del Cordero. Aleluya. Usted no es cualquier cosa. Imagínese qué especial que fue usted escogido de entre, y usted tuvo la revelación
de poder aceptar al Mesías, al Hijo de Dios. Se le fue revelado a usted. O sea, usted tuvo el apocalipsis, como dice en el griego. Y ahora usted, yo espero que usted esté esperando la parucía. Porque esa es la figura de la novia israelita. Cuando el novio la dejaba, la iba y la compraba y la esperaba. Ella, según la historia, constantemente estaba en la puerta a ver en qué momento el novio aparecía después de haber construido la casa. Santo Dios. Y cuando el novio aparecía, qué feliz estaba esa mujer. Así usted deberíamos estar usted y yo cada día. Aleluya. Porque a usted no, ¿cómo sería de hermoso que ahorita viniera el arrebatamiento en todos nosotros? Aleluya. ¿Ah? Señora, amén. Entonces está su corazón expectante como aquella mujer de cantar en los cantares que decía: mi amado viene saltando por los lados, Santo, aleluya. que el amado le espiaba por las celosías. Entonces tenemos que recuperar todas las cosas que hemos perdido, pero hablando de nuestros hijos, digamos, el Señor quiere recuperar a cada hijo que se ha alejado de Él. Y nosotros, como extensión de su mano de Él, ya sea que tengamos un ministerio primario o secundario, nuestro trabajo es como cuerpo de Cristo, Aleluya. es traer a esos hijos que se han desviado y se han alejado. Y a veces, ¿cómo los traemos? Con el testimonio de nosotros. Amén. Porque yo otra vez que me tocó hablar dije que la fe tiene que tener obras como evidencia. Yo no puedo decir que soy cristiano si mi vida enseña obras diferentes a lo que soy. Lo que habla de mi cristianismo, de mi vida, de mi comunión con el Señor es lo que yo acciono cada día. Entonces, ese es el corazón del Señor. Entonces, mire, lo último que le voy a tocar es recuperando la identidad. ¿Y cuál es para? Entonces nosotros tenemos que tener una identidad que nos tenemos que parecer a quién? A Cristo. Cada día más. Que cada día nos tenemos que parecer más a Cristo. Entonces tenemos que tener, nuestra identidad tiene que estar. Saber a quién tenemos que parecernos. Aleluya. Entonces aquí le voy a mencionar el personaje de que estamos hablando, del hijo pródigo, pero también le voy a mencionar otro que se llama Mefiboset. Todo concepto en nuestro apóstol de la misión, el apóstol Sergio, estos días estaba enseñando acerca de la identidad. El saber quién usted y yo somos es la. Mire, yo antes de ser cristiano utilizaba esta palabra, que yo fui chef por muchos años. Y entonces a mí me decían, pero yo decía, no, porque yo sé quién soy. O cuando alguien llegaba, no sé si les pasa a usted que cuando alguien llega a un trabajo y la persona que llega sabe más, el que está ahí tiene miedo. Porque piensa que el saber es más importante que el ser. Así es. Todavía no tiene identidad. Pero el que tiene identidad sabe que si alguien sabe más, yo voy a aprender de él. Amén. Así es, hermano. ¿Se entiende? Él no tiene miedo. Ajá. Él aprende. Sí, amén. Él se alegra porque dice, alguien que sabe más que yo vino, voy a aprender. Pero el que no sabe quién es, dice, alguien más vino y voy a perder mi trabajo. Algo parecido con la realidad. Entonces, identidad. Yo le decía a mi esposa desde hoy que yo he perdido bastante la identidad de guatemalteco porque no hablo como guatemalteco. Ya no digo mucha. ¿Sí vos? Sí, vos, allá no Sí, digo pues. eso, ¿verdad? O ya no digo a la gran mucha. O para decir nosotros un problema grande, decimos qué clavo tan grande me caigo. Dice uno ya. Yo ya no digo eso ya. Hay palabras que de alguna manera la identidad esa mía de la cultura la he dejado. Así es. Y no es porque no la aprecie, porque soy guatemalteco. Orgullosamente soy guatemalteco. Pero ve que cómo tenemos que recuperar nuestra identidad constantemente, porque ¿verdad que a nosotros no nos olvida quiénes somos?
¿O acaso cuando viene alguien y le dice a usted y a mí que lo que tú dices no es verdad, que mira lo que tú eres? Y entonces viene un cuestionamiento en usted y en mí, dice, si usted no tiene la certeza de quién es, y entonces hasta piensa o comienza a pensar, ¿será que soy salvo? ¿Será que de verdad yo me salvé? ¿Será que yo soy cristiano? ¿Será que el Señor me ama? Amén. Pero todos los cuestionamientos pueden venir por falta de ¿qué? Ahora usted y yo usted, imagínese alguien que vaya a un médico cardiólogo y le diga, no, tú no eres un cardiólogo. ¿Usted cree que el cardiólogo le va a creer? ¿Por qué no le va a creer? Porque él sabe quién es. Sí, amén. Entonces, el saber quién es la clave de lo que nosotros podemos Sí, Señor. o no recuperar. Entonces nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Una de esas, ¿qué otras somos? Dioses, otra palabra dice, vosotros Nación sois santa, dioses. pueblo adquirido por Dios. Entonces nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos la novia, Amén. Así es. somos la niña de sus ojos. Sí, amén. Maravilloso. Entonces, ahí el apóstol el otro día nos estaba enseñando muchas de las cosas de las que somos. Sí, amén. Entonces, pero a veces, ¿por qué no la queremos? Porque todavía no se han hecho carne en nosotros. Ay, poder. Porque imagínese que alguien le cuestione a usted, al hermano, que le digan al hermano, no, que ese no es tu hijo. Cuando él sabe que él es el papá, ¿él qué va a pensar de eso? Está loco, ¿verdad? Ajá. Porque es igualito al hermano. Aleluya. Entonces hay una identidad obvia. Entonces nosotros, cuando nos parecemos más al Señor, cuando alguien viene a decirnos, tú no eres, entonces, obviamente no nos vamos a poner a discutir con la persona, ¿verdad? Pero adentro usted sabe, porque ya sabemos quién es. Aleluya. Entonces mire la palabra identidad. Vamos a verla en el español primero. Vamos a ver sus sinónimos. ¿Cuál es el sinónimo de identidad? Igualdad, semejanza, equivalencia, similitud, coincidencia, exactitud y parecido. Mire lo que dice la palabra en español de identidad. Dice, es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Dice que la conciencia de una persona tiene de ser ella misma y distinta de las demás. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Entonces, aquí está una certeza en nosotros, ¿verdad? De la palabra identidad. Cuando tenemos identidad de lo que somos, ¿y qué es lo que sobreabunda en este tiempo? ¿Usted me puede decir? ¿Falta de qué abunda en este tiempo? Falta de identidad. Por eso usted dice, perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, que yo creo que no soy hombre, yo creo que soy vaca. ¿Escuchaba eso, no? O al menos por allá en un país subdesarrollado hay alguien que dice que él es un gato. Santo Dios. ¿Qué le falta a esa persona? Identidad. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo siempre ha querido dañar del ser humano? La identidad, la imagen. Porque lo que Dios puso en el hombre fue su imagen y semejanza. Entonces, el enemigo siempre ha estado listo para distorsionar esas dos cosas. La imagen y la identidad. Entonces, miren lo que dice Lucas 15:24. El hijo pródigo. Vamos a leer todo el texto, pero bueno, creo que lo tengo en el siguiente. Sí. Miren lo que dice Lucas 15:11, perdón. Y añadió, contando esta parábola, ¿verdad? Dice, luego un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces el padre le respondió, le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven los reunió todos, se fue a un país lejano
y ahí despilfarró su herencia, llevando una vida digamos, de lo perdido, ¿verdad? Después, dice, de haberlo malgastado todo, sobrevino un hambre muy grande por toda aquella región y comenzó a sufrir privaciones que no necesitaba sufrir. Fue a ponerse al servicio de uno de los ciudadanos de aquella región que lo mandó a sus campos para apacentar puercos, cerdos, y ansiaba llenar su estómago, siquiera las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entrando entonces, aquí viene la parte, mira, entrando entonces en sí mismo, ¿en dónde entró él? Sí mismo. ¿Él se vio a quién? A él mismo. Y entonces encontró quién, de dónde venía él, primeramente dónde venía, mira lo que dice. Dice, entonces en sí mismo, se dijo, entonces a veces tenemos que hablarnos, ¿verdad? Amén, así es. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí estoy muriendo de hambre? Entonces aquí él despertó de quién era él, comenzó a despertar de quién era él. Entonces ahora mismo dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Entonces, ¿qué había perdido él? La identidad de hijo. Entonces, él ya no creía que era digno de llamarse hijo de Dios. ¿Alguna vez usted cree que a algún cristiano le ha pasado cuando ha caído en pecados? Que le cuestione, el enemigo le cuestione. Sí. Entonces, mire, él nunca perdió el derecho de ser hijo. Dice, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de sus jornaleros. Partió pues y volvió a la casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio venir. Y hondamente conmovido, corrió a abrazarse a su cuello y le besó repetidamente. Entonces, ese es el concepto del Padre que usted y yo tenemos. De que la identidad de nosotros es de que tenemos un Padre misericordioso. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Entonces, este hijo lo primero que tuvo que hacer es volver en sí. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a cualquier hermano que se haya ido de la iglesia, que incluso te esté cuestionando en tu mente? ¿Será que yo cuando acepté al Señor de verdad lo acepté? ¿Será que cuando yo me bauticé de verdad fui movido por el Espíritu Santo? Es un cuestionamiento que puede venir a la mente de alguien que me está escuchando. Yo no sé si aquí hay alguno o si ha pasado en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor hoy, este día? Que Él pagó la sangre de su Hijo amado. Amén, así es. Por tu vida. Y que lo único que tú tienes que hacer es volver en sí. Y volver en sí es arrepentirse, porque cuando Él volvió en sí se arrepintió. Santo Señor. Arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la llave para recuperar la identidad? Una de las llaves es el arrepentimiento. Amén. Entonces, mire, hoy vamos a ver al otro hijo. En este caso, este muchacho era un príncipe, pero él había perdido la identidad y se consideraba ¿qué? Un perro muerto. ¿Pero qué era él? Príncipe. Entonces, ¿cómo él perdió la identidad? Y aquí es importante, lo voy a tocar porque a veces la nodriza en figura de los ministros puede ser que en algún momento algún hermano o alguien que me escuche haya sido viciado, como Mefiboset. Y a veces no es una lesión física, sino que es una lesión en el alma. Y por eso que se encuentran cristianos que dicen, no, yo ya no me voy a congregar porque la experiencia que tuve en la iglesia donde fui, fue una iglesia donde me lastimaron mucho. Donde aquel que me debió de cuidar, me maltrató. Porque yo no digo que la nodriza cuando dejó caer a Mefiboset fue el propósito de ella, pero falló en el acometido de cuidar a aquel niño que se le había dado para cuidar. Entonces, y la Biblia dice que Mefiboset quedó lisiado de los pies.
y fue llevado a un lugar que se llama Lodebar, que una de las excepciones es la casa del olvido. Entonces, ¿cuántos, alguien que me escucha afuera se siente olvidado? ¿Cuántos hermanos que se han ido a las iglesias y se sienten lo que nunca le llamaron de vuelta para ver cómo estaba? ¿Cuántos se sienten olvidados? ¿Cuántos sienten el mismo concepto de Mefiboset? Y por eso es tan difícil la recuperación de la identidad. Porque la identidad que alguien le debió cimentar, en vez de eso le fue trastornada a través de un golpe. Y no de un golpe físico, sino que de un golpe en el alma. Porque hay veces que incluso en los tiempos en que vivimos, quizás hay ministros donde incluso cuando alguien se va de una iglesia, en vez de bendecirlo, lo maldice. Poder en Dios. Y no se recuerdan de cuál es el propósito de Efesios 4:12, que es para caracterizar el cuerpo de Cristo. Y eso es edificar. Gloria a Dios. Entonces, mira, si hay algún Mefiboset que me esté escuchando en figura, que lo haya perdido todo, que esté en un lugar del olvido y que se siente viciado y que se siente que ya no tiene esperanzas, pero que se siente que también que no es digno. Porque una de las cosas que ataca el viciamiento del alma es sentirse que uno no vale o que uno no merece. Entonces, mira lo que dice: moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía perpetuamente a la mesa del rey y era cojo de ambos pies. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Que aunque por eso nosotros pensamos que tengamos defectos, debilidades e incluso que fallemos, este hombre era cojo de los pies. ¿Qué significado del caminar? Que caminaba mal. Entonces, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, y yo siempre hago esta pregunta, y la otra vez lo estaba diciendo: ¿cuántos de nosotros sinceramente, si viniera el Señor hoy, estuviéramos listos, preparados al 100%? ¿O será que el Señor, en una palabra que se llama epistole en el griego, nos tiene que auxiliar para que eso que nos falta, la misericordia de Él, nos la dé? No hay otra manera. Por eso el mismo apóstol Pablo decía: no es que ya sea perfecto, ni que ya lo ha alcanzado, más prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Para ver si soy hallado para aquello lo que fui escogido. Aleluya. Entonces, el anhelo del apóstol Pablo no era quedarse, por eso él decía: poniendo mi mirada hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, por eso yo le digo a todo aquel que me escucha a través de las redes sociales: si hay algo que te detuvo en el pasado, algo que te lastimó, es momento que miras hacia adelante Poder en Dios. y que recuperes tu identidad a través de recordarte quién eres y de dónde te sacó el Señor en aquel tiempo. Amén. Y aquí viene la última parte que le voy a leer, que dice: bondad de David hacia Mefiboset. Y entonces, ¿David es figura de quién? Figura de Cristo. Entonces, hoy, en figura de David, el Señor te quiere dar una nueva oportunidad. Aleluya. Una nueva oportunidad de recuperar cualquier cosa de las que yo hablé ahora acá, o alguna cosa que tú hayas perdido, o que has perdido y que tú necesitas recuperar. Pero hoy, en figura de David, el Señor te quiere hacer misericordia y me quiere hacer misericordia a mí. Miren lo que dice: y dijo David, 2 Samuel 9:1, y dijo David: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por causa de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual lo llamaron que viniese a David el rey, y le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia de Dios? Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y entonces, aquí es donde estaba, mire,
Y Siba respondió al rey: aquí está en la casa de Mequil, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió al rey David y lo tomó de la casa de Maquil, hijo de Amiel, de Lodebar. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro y adoró. Entonces, ahí de alguna manera Mefiboset reconoció a su rey. Entonces, aunque vino lisiado, en el momento cuando estuvo frente a él tuvo la capacidad de reconocer quién era, frente a quién estaba él. Dice que se postró. Inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como soy yo? Y aquí viene todo lo que hace David en figura de Cristo, que a pesar del pensamiento que Mefiboset tenía del mismo, el rey David lo restauró y lo hizo sentar en su mesa como un príncipe. Entonces, ¿qué te quiere decir el Señor hoy? Que si tú has fallado, hoy el Señor te quiere sentar junto con todos tus hermanos que tú has dejado. Amén. Amén. Porque hay un hermano mayor que intercede por nosotros, Sí, Señor. el que está a la diestra del Padre. Amén. Sí, Amén. amén. Así que hoy es el día. Yo no sé, alguien acá o alguien que me ha escuchado, si tiene la necesidad de recuperar algo que haya perdido de lo que yo mencioné. Entonces, yo le voy a pedir a la hermana si me ayuda con el piano para poder ministrar. Yo no voy a ministrar, el Espíritu Santo es el que va a ministrar. Así que si usted siente la necesidad en su corazón de recuperar algo con su familia, es el momento donde usted abrace a su familia y le diga a su familia aquello que usted necesita recuperar para con su familia. Oramos a Dios bueno, aleluya. Porque siempre hay algo que tengamos que recuperar. Así que si usted tiene algo que tiene en su corazón que le ha querido decir a sus hijos, yo el otro día le decía a mis hijos qué tan importante, qué orgulloso me siento de ellos. Pero el Señor me lo había puesto como 3 días antes a mí. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos: mi hijo o mi hija, que gracias, le doy gracias al Señor por tu vida? Tú eres la mejor hija que he tenido, te bendigo, porque tú eres una hija de Dios, una sierva del Señor, un siervo del Señor. Oh, Dios. Tenemos que recuperar cosas que hemos perdido y que hemos dejado de hacer. Así que si se ponen de pie, entonces si usted siente en su corazón pasar al altar con su familia y usted, que el Espíritu Santo lo ministre, usted puede pasar, el altar está abierto. Yo no voy a ministrar, es el Espíritu Santo el que le ha puesto, le va a poner en el corazón a usted. Y usted solamente sabe qué es lo que tiene que recuperar, qué es lo que ha perdido y qué es lo que le conviene a usted como familia. Amén. Hay cosas a veces que nosotros no sabemos que los hijos necesitan y que están pasando. Y que hay una necesidad en su corazón de que nosotros les digamos qué tan importantes son para nosotros. Entonces, este es el momento donde el Espíritu Santo va a venir y va a obrar en nuestros corazones. Así que yo le pido que si usted no quiere pasar, abrace a su familia. Yo no voy a pedir a mi familia que pase, porque yo soy un necesitado.